¿Por qué está aquí ese viejo parásito? No tenemos sitio para ti. Los gritos de Megan resonaron por mi casa de playa como una bofetada al alma. Allí estaba yo, de pie en la entrada de mi propia casa, con las llaves temblando en la mano, viendo cómo mi nuera me fulminaba con absoluto desprecio desde mi terraza. Había llegado temprano aquella mañana de viernes con la esperanza de encontrar mi santuario vacío y silencioso como de costumbre. En cambio, me encontré con una escena que jamás olvidaría. Mi casa había sido tomada por completo por la familia de Megan. Había al menos 3 coches desconocidos en mi entrada, música a todo volumen saliendo de mi sala de estar y el olor a comida quemada llenando el aire. Los niños corrían por mi deck, gritando y jugando al fútbol contra las macetas de geranios rojos que yo había cuidado durante años. El césped que yo misma segaba cada fin de semana estaba pisoteado y lleno de latas de cerveza vacías. Las sillas de mimbre que había comprado con tanto cariño el año anterior estaban cubiertas de toallas mojadas y ropa sucia. Mi hermoso jardín parecía un campo de batalla después de una fiesta fuera de control. Cuando Megan me vio, no mostró ni un atisbo de vergüenza. Al contrario, se quedó plantada en la puerta principal como si fuera la dueña. Llevaba uno de mis delantales favoritos, el que había bordado con mis propias manos hacía 10 años. Sus ojos tenían esa mirada fría que yo conocía tan bien, la misma que siempre me lanzaba en las cenas familiares cuando creía que nadie la miraba. «Megan, no sabía que estabas aquí», dije, intentando encontrar la voz más tranquila posible dentro de mi pecho oprimido. «Esta es mi casa. Llevo viniendo aquí cada fin de semana festivo desde hace 20 años». Ella se rió. Fue una risa tan cruel que me hizo sentir pequeña e insignificante. «Ay, por favor», se burló. «Robert me dijo que podíamos usar la casa todo el tiempo que quisiéramos. Además, aquí estamos haciendo algo productivo. Tú solo vienes a quejarte e interrumpir nuestros planes familiares». Más gente apareció detrás de ella. Su hermana Verónica con sus 2 adolescentes, su madre de pelo teñido, que me miró como si yo fuera una intrusa, y otras 3 personas que ni siquiera conocía. Había un hombre mayor con camisa hawaiana que parecía ser su tío, una joven con un bebé en brazos y otro hombre que fumaba tranquilamente en mi balcón como si nada. Todos me miraban con una mezcla de fastidio y sorpresa, como si mi presencia en mi propia casa fuera una terrible molestia. La madre de Megan se acercó y me miró de arriba abajo con desdén. «¿Esta es la famosa suegra de la que siempre hablas?», le preguntó a su hija en tono burlón. «Pensé que sería más imponente, se ve bastante común». Las risitas maliciosas de los demás me atravesaron como agujas. Allí estaba yo, con 70 años, con mi ropa sencilla de viaje, siendo juzgada por completos desconocidos en mi propia propiedad. «¿Dónde está Robert?», pregunté, sintiendo que el corazón empezaba a latirme más rápido. Mi hijo tenía que estar allí. Él lo explicaría todo. ¿Había un malentendido? «Robert está trabajando como siempre», respondió Megan cruzándose de brazos. «A diferencia de ti, él tiene responsabilidades reales. Mira, Eleanor, no hay sitio para ti aquí. Las habitaciones están todas ocupadas. La cocina se está usando para preparar comida para toda la familia y francamente, tu presencia solo creará una tensión innecesaria». Me quedé helada. En ese momento, fue como si el mundo se detuviera. Me estaba echando de mi propia casa, la casa que construí ladrillo a ladrillo después de quedarme viuda. La casa por la que trabajé día y noche durante años como costurera para pagarla. Además, continuó Megan con una sonrisa venenosa, ya hablé con Robert y acordamos que esta casa necesita usarse más. No tiene sentido que esté vacía la mayor parte del tiempo mientras tú vives cómodamente en la ciudad. Tenemos niños que necesitan espacio para crecer. Sus palabras me golpearon como piedras.
20 años construyendo esta casa después de que mi esposo muriera. 20 años pagando cada centavo de la hipoteca con dinero ganado cortando y cosiendo ropa para las familias de otros. 20 años cuidando cada detalle, cada planta, cada rincón de este lugar que se había convertido en mi santuario personal, mi único refugio del mundo. Esta casa es mía, Medan, logré decir, aunque mi voz sonó más débil de lo que habría querido. Tengo los documentos. Pago todas las facturas. ¡Ay, basta ya!, me interrumpió, subiendo aún más la voz. Siempre lo mismo. Que si es tuya, que si tú pagas. Robert es tu hijo, ¿no? Lo que es tuyo también es suyo, y lo que es suyo también es mío. Así funcionan las familias normales. Los niños habían dejado de jugar, y todos me observaban en silencio. Podía sentir sus ojos encima, juzgándome, esperando mi reacción. La humillación me quemaba las mejillas como fuego. Pero algo dentro de mí se negó a romperse. Se negó a darles el espectáculo que esperaban. Uno de los adolescentes, que parecía ser la sobrina de Megan, se acercó y me miró con insolencia. ¿Por qué no te vas a un hotel? Mi tía tiene razón. No hay sitio para nadie más aquí. Está bien, querida, dije por fin con una sonrisa que me salió del alma, aunque sabía que no me llegaba a los ojos. Entiendo perfectamente la situación. Megan sonrió con victoria, creyendo que había ganado. Los demás parecían satisfechos, como si hubieran presenciado un triunfo justo. No tenían idea de lo que acababan de desatar. Mientras me alejaba de mi propia casa con pasos lentos y dignos, mi mente viajó 20 años atrás, a cuando esta propiedad no era más que un terreno baldío lleno de maleza y sueños. Yo tenía 50 años entonces. Acababa de quedarme viuda y Robert apenas tenía 25. Éramos solo nosotros dos contra el mundo. Y yo había tomado la decisión más importante de mi vida: construir un refugio para nuestra familia. Recordé aquella mañana de agosto en que llegué al terreno con mis zapatos de trabajo y mi libreta de ahorros. Había ahorrado cada dólar trabajando como costurera, aceptando encargos desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Vestidos de novia, uniformes escolares, arreglos de ropa, cortinas para las casas de otros. Mis dedos sangraron 1000 veces en esa máquina de coser que aún conservo. Pero cada puntada era un ladrillo más cerca de mi sueño. El arquitecto me miró con desconfianza cuando le dije que quería construir una casa de playa siendo una costurera viuda. Señora Crawford, esto va a costar al menos $45,000, me dijo mientras revisaba sus papeles. ¿Está segura de que puede asumir este gasto? Saqué mi libreta del banco y la puse frente a él. Tenía exactamente $45,000 ahorrados, centavo a centavo. Robert me acompañó el primer día que llegaron los trabajadores. Sus ojos brillaban de emoción al ver a su madre convertir la pobreza en esperanza. «Mamá, ¿de verdad vamos a tener una casa de playa?», me preguntó mientras yo marcaba dónde irían los cimientos. «No solo la vamos a tener, hijo», le dije. «La vamos a construir con nuestras propias manos». Y así lo hicimos. Durante 2 años, cada fin de semana, conducía hasta aquí para supervisar la construcción. Cargué arena, pinté paredes y planté cada árbol del jardín. Robert venía conmigo cuando no tenía clases en la universidad. Juntos, elegimos los azulejos de la cocina, el color crema de las paredes y la posición exacta de cada ventana para que entrara la brisa del mar. Cuando por fin terminamos la casa, Robert me abrazó en el deck y dijo: «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. Algún día, cuando tenga una familia, les contaré cómo mi madre construyó este paraíso con puro amor y trabajo duro. ¿Cómo había llegado ese mismo chico a permitir que su esposa me humillara en el lugar que construí con tanto sacrificio? La casa no era solo paredes y techo,
Era el símbolo de mi independencia tras enviudar. Era la prueba de que una mujer sola podía salir adelante sin depender de nadie. Era mi refugio cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Mi lugar para recordar quién era Eleanor Crawford antes de convertirme solo en la mamá de Robert. Cada objeto en esa casa tenía una historia. Compré la mesa del comedor con el dinero extra que gané haciendo vestidos de quinceañera durante 3 meses seguidos. Cosí yo misma las cortinas de la sala con una tela que conseguí en oferta. El juego de ollas de cocina me costó $200 que ahorré dejando de comprar ropa nueva durante todo un año. Pero lo que más dolía era recordar todas las veces que Megan había venido aquí como invitada. Los primeros años de su matrimonio con Robert se comportaba como una nuera agradecida. «Oh, Madre Crawford, qué casa tan hermosa tiene. Debe estar tan orgullosa de todo lo que ha logrado». Me ayudaba a cocinar, jugaba con los niños en la playa e incluso me traía flores del mercado cuando venían de visita. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo empezó a mirarme como si yo fuera una carga y no la mujer que le había dado un esposo? Tal vez fue cuando Robert consiguió ese trabajo mejor pagado y ella dejó de trabajar. O tal vez fue cuando compraron su propia casa en la ciudad y ella empezó a sentirse superior a la costurera viuda que vivía en un apartamento pequeño. Las señales habían estado ahí durante años, pero yo las había ignorado. Sus comentarios sobre mi edad. «Madre Crawford, debería descansar más. No es bueno que trabaje tanto a su edad». Sus sugerencias sobre mi ropa. «¿Por qué no compra algo más moderno? Robert gana buen dinero ahora. Él puede ayudarla». Sus insinuaciones sobre la casa. «Qué desperdicio que esta casa esté vacía la mayor parte del tiempo». Ahora entendía que lo había estado planeando desde hacía mucho. La invasión de mi casa no había sido espontánea. Había sido calculada, pensada, diseñada para humillarme y apoderarse de lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una rabia fría y pura, subiendo desde el estómago hasta la garganta. No era la rabia ciega que te hace gritar y perder el control. Era algo mucho más peligroso. Era la rabia inteligente de una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez y a décadas de trabajo duro. Megan había cometido un error fatal. Había subestimado a Eleanor Crawford. Pensó que yo era una anciana inofensiva que guardaría silencio ante la humillación. No sabía que se estaba enfrentando a una mujer que había construido un imperio de $1 a la vez, que había criado a un hijo sola, que había encarado el mundo con las manos vacías y había ganado. Pero lo que más me dolía no era la traición de Megan, era la traición silenciosa de Robert. Mi hijo, el niño al que cuidé cuando tenía fiebre, el joven al que apoyé en la universidad, el hombre que había prometido que siempre me protegería, había permitido que su esposa me tratara como basura en mi propia casa. Me subí al coche y encendí el motor. Tenía que encontrar un hotel por la noche, pero solo sería temporal, muy temporal, porque Megan Dyson acababa de declarar una guerra que no tenía idea de cómo pelear, y yo era una veterana. El hotel Golden Sands me costó $85 la noche. Dinero que no había planeado gastar porque se suponía que iba a dormir en mi propia cama, en mi propia casa. Pero allí estaba yo, registrándome como cualquier turista, mientras mi hogar estaba ocupado por invasores que se creían con derecho a mi propiedad. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa arrogante de Megan. Oía sus palabras venenosas. Sentía la humillación ardiendo dentro de mí. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, tomando café y planeando mi siguiente movimiento. Decidí volver a la casa para intentar hablar con calma.
Tal vez había sido un malentendido. Tal vez Megan había reaccionado mal por el estrés de tener a tanta familia junta. Tal vez Robert aparecería y pondría fin a la situación. Después de todo, era mi hijo. Él sabía mejor que nadie todo lo que había sacrificado por esa casa. Cuando llegué a las 8 de la mañana, encontré la puerta principal cerrada, mi propia puerta. Tuve que tocar el timbre de mi propia casa como si fuera una visita. Verónica, la hermana de Megan, abrió, todavía en pijama y con cara de fastidio. «¿Qué quieres ahora?», preguntó sin siquiera saludarme. «Buenos días», respondí con toda la dignidad posible. «He venido a recoger algunas de mis cosas personales y necesito hablar con Megan sobre esta situación. Megan está durmiendo y tus cosas ya no están aquí. Las metimos en bolsas en el garaje para que no estorbaran». Mis cosas en bolsas en el garaje. Sentí como si me hubieran apuñalado en el pecho. «¿Qué quieres decir con que mis cosas están en bolsas? Esta es mi casa, Verónica. Todo lo que hay aquí es mío». «Mira, señora, no quiero problemas». Pero Megan me explicó toda la situación. Robert le dio permiso para usar la casa, y ustedes ya lo resolvieron todo. No sé por qué vienes a hacer drama ahora. Me dejó entrar, pero me sentí como una intrusa en mi propio hogar. El olor era distinto. Olía a comida extraña, cigarrillos y perfume barato. Mi sala de estar estaba llena de colchones inflables y ropa tirada por todas partes. Los muebles que había elegido con tanto cariño estaban manchados y desordenados. Cuando entré en la cocina, el corazón casi se me detuvo. Mi hermosa cocina, la que había diseñado pensando en todas las comidas familiares que prepararía allí, estaba completamente destrozada. La estufa tenía grasa quemada. El fregadero estaba lleno de platos sucios que ya olían mal y habían usado mis mejores ollas para cocinar algo que había dejado manchas permanentes en el fondo. «¿Dónde están mis platos de porcelana?», pregunté con la voz temblorosa. «Ah, algunos se rompieron. Los niños estaban jugando, ya sabes cómo son. Megan dice que eran muy viejos. En fin». Mis platos de porcelana, los que había comprado uno por uno durante años, ahorrando para completar el juego. Los que solo usaba en ocasiones especiales porque los cuidaba como tesoros, estaban rotos, descartados, como si no valiera nada. Subí las escaleras hacia mi dormitorio principal, el santuario donde había planeado descansar esos días. La puerta estaba abierta y adentro estaba la madre de Megan, ya vestida, organizando ropa en mi armario como si fuera suyo. «Perdón», dije, tratando de mantener la compostura. «Esta es mi habitación». «Oh, mi hija Megan me explicó todo. No te preocupes. Voy a cuidar muy bien las cosas. Mira, incluso organicé tu ropa en estas bolsas para que no se arrugue». Mis vestidos, mis blusas, mis zapatos, toda mi ropa personal metida en bolsas de plástico como si fueran basura para donar. 2 niños que no conocía dormían en mi cama, y mis almohadas favoritas estaban en el suelo, cubiertas de manchas. «Señora, necesito que saque a esos niños de mi cama», dije con firmeza. «¿Tu cama?», se burló. «Ay, por favor. Megan me dijo que ya no ibas a usar esta habitación. Los niños necesitan dormir cómodos, no en el suelo». Era como vivir una pesadilla. En mi propia casa, me trataban como si yo fuera la intrusa, como si mis 30 años de trabajo y sacrificio no significaran nada, como si mis derechos sobre mi propiedad fueran solo caprichos de una anciana. Bajé las escaleras temblando de indignación y busqué a Megan. La encontré en la terraza, bebiendo café en una de mis tazas favoritas, con mi bata de casa puesta, hablando por teléfono como si fuera la señora de la casa. «Sí, mamá, la casa es preciosa. No te preocupes, ya lo manejé todo». La suegra entendió cómo son las cosas ahora.
Se reía al hablar, como si mi humillación fuera un chiste. Cuando me vio, colgó y me miró con fastidio. ¿Qué haces aquí tan temprano? Pensé que había quedado claro que no había sitio para ti. Megan, tenemos que hablar. Esta casa es legalmente mía. Yo pago los impuestos. Yo pago el mantenimiento. Tengo todos los documentos. Robert no tiene derecho a darte permiso sobre mi propiedad sin consultarme. Ay, por favor, no empieces con tu drama legal. Robert es tu hijo, ¿verdad? Los hijos heredan de sus padres. Es normal. Además, estamos cuidando mejor la casa que tú. Mira lo llena que está de familia. Qué feliz se ve. ¿Feliz? Has destruido mi cocina. Rompiste mis platos y pusiste mi ropa en bolsas como si fuera basura. Bueno, tienes muchas cosas viejas que ya no sirven. Aprovechamos para hacer una limpieza general. Te hicimos un favor. No podía creer lo que estaba oyendo. Esta mujer había invadido mi casa, destruido mis pertenencias, humillado mi memoria y mis recuerdos, y encima tenía el descaro de decirme que me había hecho un favor. ¿Dónde está Robert?, pregunté por última vez. Ya te dije que está trabajando. Pero no te preocupes, está totalmente de acuerdo con todo esto. De hecho, fue idea suya. Dijo, ya es hora de que esta casa se use para algo productivo en vez de estar vacía, esperando tus visitas ocasionales. Esa mentira me rompió el corazón. Yo conocía a mi hijo mejor que nadie. Robert jamás habría planeado algo así a mis espaldas. Pero entonces, ¿por qué no estaba allí defendiéndome? ¿Por qué permitía que su esposa me tratara así? Megan, voy a ser muy clara contigo. Tienes hasta mañana para sacar a toda tu familia de mi casa. Esto se va a terminar ahora. Ella se rió con esa risa cruel que ya conocía demasiado bien. ¿Qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a demandar a tu propio hijo? No seas ridícula, Eleanor. Sabes que no puedes hacer nada contra nosotros. Somos familia. En ese momento, supe que tenía razón en una cosa. Éramos familia. Pero ella había olvidado una regla fundamental de las familias verdaderas. Los lobos no atacan a la manada. Y ella acababa de atacar al lobo más viejo y sabio de todos. Sonreí y me di la vuelta para irme. Tienes razón, Megan. Somos familia. Y pronto verás lo que eso significa de verdad. Esa tarde regresé a la casa con una excusa. Había olvidado tomar una medicación importante de mi botiquín del baño. Megan me dejó entrar de mala gana, pero no me acompañó. Estaba demasiado ocupada organizando una barbacoa en mi deck con toda su familia extendida. Mientras subía al baño, aproveché para inspeccionar de verdad el daño que le habían hecho a mi hogar. Lo que encontré fue incluso peor de lo que había imaginado. Mi dormitorio principal no solo estaba ocupado por la madre de Megan y los niños desconocidos. Habían movido mi tocador, rayado el espejo con algo afilado y usado mis cajones para guardar su ropa interior sucia. El baño era una pesadilla. Mi bañera de porcelana blanca, que había mandado instalar especialmente porque soñaba con darme baños relajantes tras largos días de trabajo, estaba manchada con tinte negro para el cabello. Las toallas que yo había bordado a mano estaban tiradas en el suelo, sucias y apestosas. Mis productos de cuidado personal habían desaparecido, seguramente usados por todas las mujeres de la familia de Megan. Pero lo que de verdad me hizo temblar de rabia fue lo que encontré en mi armario secreto. Detrás del armario principal tenía un pequeño espacio donde guardaba mis documentos más importantes y algunas cosas sentimentales de valor. Era mi lugar ultra privado, del que nadie más sabía que existía. Ese espacio había sido descubierto y violado. Mis documentos estaban revueltos, algunos en el suelo. Las joyas que heredé de mi madre habían desaparecido. Los títulos de propiedad de la casa estaban arrugados, como si alguien los hubiera revisado y manoseado sin cuidado. Pero lo más alarmante fue encontrar papeles que no eran míos. Documentos legales
con los nombres de Robert y Megan. Los tomé con las manos temblorosas y los leí rápidamente. Era una solicitud para cambiar la titularidad de la propiedad. Querían transferir la casa a nombre de Robert, alegando que yo, debido a mi avanzada edad y a mi deterioro mental, ya no era capaz de gestionar propiedades valiosas. Deterioro mental. Yo, la mujer que había manejado sus finanzas perfectamente durante 70 años, que había construido una fortuna desde cero, que todavía trabajaba y mantenía su independencia económica. Querían declararme incapaz mental para robarme la casa. El documento estaba fechado la semana pasada. Eso confirmaba que la invasión de mi casa no había sido espontánea. Formaba parte de un plan elaborado para apoderarse de mi propiedad, usando la ley a su favor. Al final de los papeles encontré algo que me heló la sangre. Una tasación inmobiliaria. Habían tasado mi casa de playa en $300,000 y había una nota escrita a mano con la letra de Megan. Con este dinero podemos comprar un apartamento más grande y enviar a los niños a un colegio privado. Solo necesitamos que R firme los papeles y que la vieja no cause problemas. La vieja. Así me llamaban. La vieja que no debía causar problemas mientras me despojaban de todo lo que había construido en mi vida. Metí todos los documentos en mi bolso. Era la prueba que necesitaba para entender por completo la situación. Esto no era solo una invasión familiar. Era un robo planeado. Un fraude elaborado para arrebatarme el trabajo de toda mi vida, con la complicidad de mi propia sangre. Salí del armario y me acerqué a la ventana de mi dormitorio. Desde allí podía ver la terraza donde toda la familia de Megan estaba celebrando. Tenían música alta, estaban asando carne en mi barbacoa nueva y usando mi juego de vajilla de exterior. Los niños corrían por mi jardín, gritando y jugando sin supervisión, aplastando las flores que yo había plantado con tanto cariño. Pero lo que más me dolió fue ver a Verónica, la hermana de Megan, haciéndose selfies en distintos rincones de mi casa, posando como si fuera su nueva propiedad. En una foto estaba sentada en mi hamaca favorita. En otra, en la cocina, sirviendo bebidas como si fuera la anfitriona. Las estaba subiendo a sus redes sociales con comentarios como «Vacaciones familiares en nuestra nueva casa de playa y bendecidos con este paraíso». Nuestra nueva casa. Ya ni siquiera era la casa de la familia. Era su nueva casa. Tomé fotos de todo con mi teléfono. El desorden, los daños, las manchas, la ropa tirada. Si esto se convertía en una batalla legal, necesitaba pruebas de cómo habían tratado mi propiedad. Al bajar las escaleras, escuché a Megan hablando por teléfono otra vez. Esta vez ni siquiera se molestó en bajar la voz al verme. «No, mamá, no te preocupes. El abogado dice que es muy fácil. Como Robert es hijo único, puede reclamar la herencia antes de tiempo por incapacidad de su madre. Y una vez que la casa esté a su nombre, podemos hacer lo que queramos. Herencia anticipada por incapacidad. Querían declararme incapaz mental para robarme mi herencia mientras yo aún estaba viva. Sí, ya enviamos los papeles médicos falsos. Le pagamos a ese médico de la clínica barata $50 para que firmara un informe diciendo que tiene demencia senil. A Robert no le gustaba al principio, pero le expliqué que es por el bien de los niños. Papeles médicos falsos. Un médico corrupto, un informe inventado de demencia senil. Mi propio hijo convencido de que despojarme de mi propiedad era por el bien de los niños. La conversación continuó, pero ya no pude escuchar más. Mi mundo se estaba derrumbando, no solo por la traición, sino por la sofisticación del engaño. Habían planificado cada detalle, cada mentira, cada documento falso necesario para robarme legalmente. Salí de la casa sin despedirme.
Ya no quedaba nada que hablar con esa mujer. Las palabras habían perdido todo significado. Esto ya no era una disputa familiar que pudiera resolverse con conversaciones y buenos sentimientos. Era una guerra, y ellos habían disparado el primer tiro usando las armas más sucias posibles. Mentiras, documentos falsos, corrupción médica y la manipulación de mi propio hijo. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado a su enemiga. Creían que Eleanor Crawford era una anciana indefensa que se rendiría ante la primera amenaza legal. No sabían que se enfrentaban a una mujer que había construido todo lo que tenían desde la nada. Una mujer que conocía el valor real del dinero, del trabajo honesto y de la verdadera justicia. Ahora me tocaba planear a mí. El lunes por la mañana, Robert por fin apareció. Llegó a la casa en su coche nuevo, ese Toyota que había comprado con el dinero del ascenso que consiguió el año pasado. Lo vi aparcar en mi entrada como si nada hubiera pasado, como si su familia no hubiera invadido mi hogar y destruido mi vida durante un fin de semana. Yo lo estaba esperando en la terraza del hotel, observando mi casa con unos prismáticos que había comprado en una tienda de artículos deportivos. Había pasado la noche en vela, organizando todos los documentos que había encontrado, tomando notas y preparándome para este momento. Sabía que Robert vendría tarde o temprano. Tenía que venir. Su plan no podía ejecutarse sin su firma personal. Lo vi saludar a Megan con un beso en la mejilla, abrazar a algunos niños que corrían por el jardín y actuar como si esto fuera completamente normal, como si su madre no hubiera sido humillada y expulsada de su propia casa, como si él no fuera cómplice de un fraude elaborado para robarme mi propiedad. Esperé 20 minutos antes de caminar hacia la casa. Necesitaba que se sintiera cómodo, que creyera que tenía el control de la situación. Cuando toqué el timbre, fue él quien abrió la puerta. «Mamá», dijo con esa sonrisa forzada que usaba cuando sabía que había hecho algo mal. La misma sonrisa que usaba de niño cuando lo pillaba mintiendo sobre las notas. «¿Cómo estás? Megan me dijo que viniste el fin de semana». «¿Megan te lo dijo?», repetí despacio, midiendo cada palabra. «¿Eso es todo lo que te dijo, Robert?». «Bueno, sí. Dijo que hubo un pequeño malentendido, pero que ya está todo resuelto. Pensé que ya habíamos hablado de esto». «¿Hablado de qué exactamente?». Robert se puso nervioso. Empezó a jugar con las llaves del coche como siempre hacía cuando mentía. Sobre usar la casa. Ya sabes, vienes muy poco, mamá, y la familia de Megan necesita un lugar para reunirse en vacaciones. Ah, ya veo. ¿Y también hablamos de declararme mentalmente incompetente? Su cara se quedó blanca como una sábana. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Saqué los documentos de mi bolso y se los puse delante. Hablo de esto, Robert. Solicitud de transferencia de propiedad por incapacidad mental del propietario. ¿Te suena? Sus manos temblaron al tomar los papeles. Por un momento vi a mi verdadero hijo, el niño asustado que había criado sola durante tantos años. Pero ese momento solo duró unos segundos antes de que Megan apareciera detrás de él. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con esa voz controladora que siempre usaba. «Robert, pensé que habíamos acordado que no había nada de qué hablar». «Megan los encontró», dijo Robert. «¿Qué papeles?», preguntó ella, fingiendo inocencia. «Robert, tu mamá está confundida otra vez. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada». «No estoy confundida, Megan, y tampoco soy senil, como dice el informe médico falso por el que pagaste $50. La máscara se le cayó por completo. Sus ojos se llenaron de puro odio.
Estabas espiando nuestras conversaciones privadas. Estaba defendiendo mi casa de invasores y ladrones. ¿Ladrones?, gritó. No somos ladrones. Robert es tu hijo. Tiene derecho a esta propiedad. Robert tiene derecho a heredar cuando yo muera, no a robarme mientras estoy viva. Ay, por favor. Ya estás vieja, Eleanor. ¿Cuántos años más vas a vivir? ¿Por qué no nos dejas hacer algo productivo con esta casa en vez de que esté vacía, esperando tus visitas ocasionales? El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert tenía la cabeza agachada como un niño castigado. La madre de Megan y Verónica habían salido de la casa y escuchaban desde la terraza. Los niños habían dejado de jugar y nos miraban con curiosidad. ¿Acabas de sugerir en serio que mi madre se apure a morir para quedarte con su casa? Por fin alzó la voz Robert. Yo no dije eso, se defendió Megan. Solo dije que no necesita tantas propiedades a su edad. ¿Y quién eres tú para decidir lo que necesito o no necesito?, le pregunté directamente. ¿Quién te crees que eres para invadir mi casa, destruir mis pertenencias, robar mis joyas y planear arrebatarme el trabajo de toda mi vida con documentos falsos? No robamos nada. ¿Ah, no? Entonces, ¿dónde están los pendientes de perlas que me dejó mi madre? ¿Dónde está el reloj de oro de mi difunto esposo? ¿Dónde están las monedas de plata que guardaba en mi armario secreto? Robert me miró sorprendido. ¿Qué monedas de plata? Las que tu esposa conoce porque revisó mis documentos privados buscando formas de robarme. Eso es mentira, chilló Megan, pero su cara la delató. Robert, le dije a mi hijo con la voz más tranquila que pude encontrar. Necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Sabías lo de los papeles de transferencia de la propiedad? Díselo, le gritó Megan. Dile que lo sabías. Dile que estabas de acuerdo. Dile que es hora de que pienses en tu familia real en vez de estar complaciendo a tu mamá toda la vida. Cállate, Megan, explotó por fin Robert. Cállate ya. Todos nos quedamos en silencio. Robert nunca le gritaba a su esposa. Era un hombre callado. Evitaba el conflicto. Siempre buscaba la paz familiar. Verlo perder el control así fue impactante para todos. Mamá, dijo con lágrimas en los ojos. Yo nunca quise que esto llegara a esto. Pero sabías lo de los papeles, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, susurró. Lo sabía. El corazón se me rompió en 1000 pedazos. Una cosa era sospechar la traición de mi hijo, y otra muy distinta era oírlo confirmarlo con su propia voz. ¿Y el informe médico falso, también? Megan dijo que era solo una formalidad, que todos los hijos tienen que hacer eso cuando sus padres llegan a cierta edad, que era normal, que era para protegerte. ¿Protegerme de qué, Robert? De tomar malas decisiones con tu dinero. ¿Qué malas decisiones? ¿Gastar mi dinero en mi casa para mis vacaciones? No, mamá. Pero Megan tiene razón en que la casa está vacía la mayor parte del tiempo y nosotros tenemos gastos. Tenemos niños que necesitan. ¿Y por eso decidiste robarme en vez de pedirme ayuda? No te estamos robando, interrumpió Megan otra vez. Te estamos ayudando a ser más práctica con tu dinero. Ayudarme a ser práctica falsificando informes médicos, inventando que tengo demencia e invadiendo mi casa como ladrones. Basta, gritó Megan. Robert, dile la verdad de una vez por todas. Dile que ya hablaste con el abogado, que los papeles están listos, que lo único que falta es tu firma para transferir la propiedad. Dile que es hora de que actúes como un hombre en vez de como un niño obediente. Robert me miró con los ojos llenos de vergüenza y dolor. Mamá, lo siento tanto. ¿Me pides perdón y al mismo tiempo vas a robarme mi casa? No es robar, es asegurar el futuro de mis hijos. Asegurar el futuro de tus hijos destruyendo el presente de tu madre. No respondió. Solo se quedó ahí, atrapado entre su esposa
que lo presionaba para firmar mi sentencia de muerte financiera, y su madre, que lo miraba con el corazón roto. «Está bien, Robert», dije por fin. «Entiendo. Ya sé dónde están tus lealtades». Me di la vuelta para ir a mi coche, pero me detuve y los miré a todos. Solo una cosa más. Pensaron que Eleanor Crawford era una anciana indefensa que se rendiría sin pelear. Se equivocaron. Luché contra la pobreza y gané. Luché contra la viudez y gané. Construí esta propiedad ladrillo a ladrillo cuando ustedes ni siquiera estaban en mi vida. Y ahora voy a luchar contra ustedes y también voy a ganar. La sonrisa triunfal desapareció del rostro de Megan. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. «¿Con qué abogado?», preguntó con voz temblorosa. «No tienes dinero para batallas legales». Sonreí. «¿Y quién te dijo que no tengo dinero, querida?» Salí de mi casa con la dignidad intacta, pero con el corazón roto. Robert ya había tomado su decisión. Había elegido el dinero fácil sobre la mujer que lo había criado, educado y amado incondicionalmente durante 45 años. Había elegido los gritos manipuladores de su esposa sobre la voz silenciosa de su propia conciencia. Pero si creían que yo me iba a quedar en un rincón llorando, estaban muy equivocados. Conduje directo al banco. Necesitaba saber exactamente cuánto dinero tenía disponible para esta guerra. Durante los últimos 20 años, había seguido ahorrando religiosamente, incluso después de terminar de pagar la casa. Cada mes apartaba $300 de mi pensión y de los ingresos de mi costura. Había aprendido desde joven que el dinero ahorrado era poder, era seguridad, era libertad. El gerente del banco, Alex Peterson, me conocía desde hacía 15 años. Era un hombre serio y profesional que siempre había respetado mi disciplina financiera. «Eleanor, ¿en qué puedo ayudarte hoy?» «Necesito el saldo exacto de todas mis cuentas y necesito hablar de un asunto legal delicado». Cuando me mostró los números en la pantalla, sonreí por primera vez en días. Tenía $87,000 en ahorros, más $23,000 en certificados de depósito y $12,000 en mi cuenta corriente. $122,000 en total. Megan había calculado mal. Pensó que yo era una anciana pobre que dependía solo de una pensión miserable. No sabía que Eleanor Crawford había sido una trabajadora incansable toda su vida, ahorrando cada centavo para protegerse precisamente de situaciones como esta. «Señor Peterson, necesito que congele cualquier intento de terceros de acceder a mis cuentas y necesito una carta oficial del banco confirmando mi capacidad mental para gestionar mis finanzas». «Por supuesto, Eleanor. ¿Hay algún problema?» «Mi familia está intentando declararme mentalmente incompetente para quedarse con mis bienes». Su rostro se puso serio. «Eso es muy grave. ¿Necesita una recomendación de un abogado especializado?» «Sí, por favor». Me dio el nombre y el número de teléfono de Thomas Gallagher, un abogado especializado en derecho de familia y fraude patrimonial. Es el mejor en estos casos. «Dile que te envío yo». Salí del banco con una energía nueva corriéndome por las venas. No era solo la tranquilidad de saber que tenía recursos para defenderme. Era la claridad mental de tener un plan de acción concreto. Llamé a Thomas Gallagher desde el aparcamiento del banco. Su secretaria me dio una cita para esa misma tarde. «El abogado puede verla a las 4. Es urgente, ¿verdad?» «Muy urgente». Pasé el resto de la mañana organizando todos los documentos que había reunido, los papeles falsos de transferencia, las fotos de los daños en mi casa, la lista de los objetos robados y copias de todos mis títulos de propiedad legítimos. También imprimí capturas de pantalla de las redes sociales de Verónica, donde presumía de su nueva casa de playa. A las 4,
estaba sentada en el elegante despacho de Thomas Gallagher. Era un hombre de unos 60 y tantos, de pelo gris, con ojos inteligentes y modales profesionales que inspiraban confianza de inmediato. Señora Crawford, cuénteme todo desde el principio. No omita ni un solo detalle. Relaté toda la historia. La invasión de mi casa, las humillaciones de Megan, los documentos fraudulentos, el informe médico falso, las joyas robadas, la traición de Robert. Él tomó notas detalladas y me hizo preguntas precisas que demostraban su experiencia. ¿Tiene los documentos originales de la propiedad? Sí, todos. La casa está 100% a mi nombre. Pagué cada centavo de la construcción y tengo todos los recibos de los últimos 20 años. ¿El médico que supuestamente firmó el informe de demencia la ha examinado alguna vez? Nunca en mi vida lo he visto. Ni siquiera sé su nombre. Excelente. Eso es falsificación de documentos médicos, un delito federal. ¿Tiene documentación de las joyas robadas? Estoy segura de que sí. Algunas, especialmente el reloj de mi esposo, están aseguradas por $3,000. Thomas sonrió. Señora Crawford, su caso es sólido, muy sólido. Tenemos allanamiento, robo, falsificación de documentos, intento de fraude patrimonial y posiblemente corrupción médica. Su familia se metió en un gran lío. ¿Qué podemos hacer? Varias cosas. Primero, mañana presentaremos una demanda de desalojo por ocupación ilegal. Segundo, denunciaremos el robo de sus joyas a la policía. Tercero, reportaremos la falsificación de documentos médicos ante el Colegio Médico y la Fiscalía. Y cuarto, solicitaremos una orden de restricción para impedir que sigan usando su nombre de manera fraudulenta. ¿Cuánto tardará todo eso? El desalojo puede ser inmediato si el juez ve pruebas claras de ocupación ilegal. En casos como este, donde los ocupantes no tienen derecho legal sobre la propiedad, la ley actúa rápido. ¿Cuánto costará? Mis honorarios son $5,000 por todo el proceso. ¿Puede pagarlos? Puedo pagarlos hoy mismo si quiere. Su sonrisa se ensanchó. Me gusta trabajar con clientes que se toman en serio su defensa. Señora Crawford, su familia pensó que usted era una anciana indefensa, pero se equivocaron. Usted es una mujer preparada. Llevo 70 años preparándome para defenderme del mundo, abogado. No voy a parar ahora. Excelente actitud. Una pregunta importante. ¿Está dispuesta a llevar esto hasta el final? Porque cuando iniciemos este proceso, su relación con su hijo probablemente será irreparable. Guardé silencio un momento, pensando en Robert, en el niño que fue, en el hombre que pudo haber sido, en el cobarde en el que se había convertido. Abogado, mi hijo me traicionó por dinero. Me declaró mentalmente incompetente por dinero y me humilló públicamente por dinero. Si nuestra relación puede romperse tan fácilmente por dinero, entonces nunca fue una relación real. Y si intenta arrepentirse y pedir perdón durante el proceso, debió pensarlo antes de firmar papeles para robarme. Las disculpas después de ser descubierto no cuentan. Thomas asintió con respeto. Entendido. Procederemos con todo. A primera hora de la mañana presentaremos todas las demandas. Hay una cosa más, abogado. Quiero que entiendan que subestimaron por completo a su oponente. Quiero que aprendan que las consecuencias de traicionar a la familia son reales y permanentes. ¿Qué tiene en mente? Quiero que esta demanda sea pública. Quiero que todos sus amigos, vecinos y conocidos sepan exactamente lo que hicieron. Quiero que el costo social de su traición sea tan alto como el costo legal.
Los registros judiciales son públicos y podemos asegurarnos de que la prensa local se entere de un caso tan escandaloso. Salí de ese despacho sintiéndome completamente distinta de cómo había entrado. Ya no era Eleanor Crawford, la madre traicionada y humillada. Ahora era Eleanor Crawford, la mujer que se defendía con todas las armas legales a su alcance. Esa noche, desde mi habitación del hotel, llamé a mi hermana Laura en Texas. Le conté toda la historia. Eleanor, no puedo creer que Robert hiciera eso después de todo lo que sacrificaste por él. Ya no importa lo que sacrifiqué, Laura. Importa lo que voy a recuperar. ¿Quieres que vaya a ayudarte? No, hermana. Tengo que pelear esta batalla sola. Pero gracias por ofrecerte. Colgué y me senté en la cama, mirando hacia mi casa. Desde la ventana del hotel veía las luces encendidas, la música aún sonando, la celebración continuando como si nada hubiera pasado. Mañana sería un día muy distinto para todos ellos. Sonreí en la oscuridad. Eleanor Crawford había vuelto a la guerra. El martes a las 8 de la mañana, Thomas Gallagher llegó a mi casa con 3 documentos legales, un policía y un notario público. Yo llegué exactamente a la misma hora en un taxi, vestida con mi mejor traje gris y cargando una carpeta llena de pruebas. La familia de Megan estaba desayunando en mi terraza cuando vio que la caravana legal aparcaba en la entrada. Vi a Megan dejar caer su taza de café cuando reconoció las matrículas oficiales del coche patrulla. «Buenos días», dijo Thomas con una voz profesional y firme. «Soy el abogado Thomas Gallagher, representante legal de la señora Eleanor Crawford, la propietaria legítima de esta propiedad. Hemos venido a entregar una orden de desalojo inmediata por ocupación ilegal». Megan salió corriendo de la terraza con una expresión de pánico en el rostro. «¿De qué está hablando? Esta es la casa de mi marido. Tenemos derecho a estar aquí». «Señora», respondió el policía, ¿tiene algún documento que demuestre derechos legales sobre esta propiedad? ¿Mi marido? Mi marido es el hijo de la dueña. Él nos dio permiso. ¿Dónde está su marido en este momento? Está en el trabajo. Thomas sacó los primeros documentos. Aquí tengo la escritura original de la propiedad, completamente a nombre de la señora Eleanor Crawford. También tengo los recibos del impuesto de la propiedad de los últimos 5 años, todos pagados por la señora Crawford. Y tengo esta orden judicial de desalojo inmediato por ocupación sin el consentimiento de la propietaria. La madre de Megan apareció detrás de su hija, visiblemente nerviosa. «¿Qué está pasando aquí?» «¿Qué está pasando?», dije yo con voz calmada pero firme. «Es que ustedes invadieron mi casa sin mi consentimiento, destruyeron mi propiedad, robaron mis pertenencias e intentaron despojarme del trabajo de toda mi vida usando documentos falsos. Ahora van a enfrentar las consecuencias legales». Verónica salió de la casa grabándolo todo con su teléfono. «Esto es abuso a un anciano. La señora está loca y nos está acosando». «Señorita», intervino el notario público, «deje de grabar inmediatamente. Esto es un procedimiento legal oficial y usted no está autorizada a documentarlo». Thomas sacó más papeles. «Además, aquí tengo una denuncia formal por el robo de joyas y objetos de valor, con una lista detallada de todos los artículos faltantes y sus valores estimados». «Nosotros no robamos nada», gritó Megan. «¿Dónde están los pendientes de perlas que pertenecen a la madre de la señora Crawford?», preguntó al policía. Yo no sé de qué pendientes me habla». «¿Y el reloj de oro del difunto esposo de la señora Crawford, asegurado por $3,000? Megan se quedó en silencio. Su cara se puso roja de vergüenza. Además,
continuó Thomas. Tenemos pruebas de falsificación de documentos médicos para intentar declarar a la señora Crawford mentalmente incompetente. Esto es un delito federal castigado con pena de prisión. ¿Documentos médicos?, preguntó el agente. ¿Qué clase de documentos? Le mostré los papeles que había encontrado. Un informe falso que afirmaba que tengo demencia senil, firmado por un médico que jamás me ha examinado, pagado con $50 para facilitar el robo de mi propiedad. El policía revisó los documentos y frunció el ceño. Esto es muy grave, señora, le dijo a Megan. ¿Usted pagó por un informe médico falso? Yo no. Solo queríamos ayudarla. Es demasiado mayor para manejar tantas propiedades. ¿Y por eso decidió robarle la casa usando documentos fraudulentos? En ese momento, Robert llegó conduciendo a toda velocidad. Se bajó del coche con una expresión de absoluta desesperación. Seguro que alguien le había avisado de la llegada de la policía. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó casi sin aliento. Su esposa y su familia están siendo desalojadas legalmente de la propiedad de su madre por ocupación ilegal, le explicó Thomas. Y usted, señor Crawford, está siendo citado como cómplice en un caso de intento de fraude patrimonial. ¿Fraude patrimonial? Le mostré los documentos. Los papeles de transferencia de propiedad que usted iba a firmar para robarme la casa. Robert, los papeles que su esposa había escondido en mi armario secreto. Robert se puso pálido. Mamá, puedo explicarlo. No queda nada que explicar. Ya tomaste tu decisión. Pero yo no quería que esto llegara a esto. ¿Que no querías que llegara a qué? ¿A que yo me defendiera? ¿Esperabas que me quedara callada mientras me robaban el trabajo de toda mi vida? Megan se acercó a Robert y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza. ¿Qué te está diciendo tu esposa, Robert?, pregunté. Quiere que le diga a la policía que tienes problemas mentales, que inventas cosas. ¿Qué? ¿Y tú qué vas a decir? Robert me miró a los ojos por primera vez en días. Vi al niño asustado que había sido, pero también vi al hombre cobarde en el que se había convertido. Yo no sé qué decir, mamá. Entonces, no digas nada. Thomas sacó el último documento. Señor Robert Crawford, aquí está su citación oficial. Tiene 3 días para comparecer ante el Tribunal de Familia para responder a los cargos de complicidad en un intento de fraude patrimonial contra una persona mayor. Complicidad. Su firma figura en los documentos de solicitud de transferencia de propiedad. Su nombre figura en la solicitud de incapacidad mental de su madre. Usted autorizó el uso fraudulento de esta propiedad. Usted es legalmente responsable de todos los daños. Pero soy su hijo. Ella no puede demandar a su propio hijo. Señor Crawford, dijo el policía, la ley no hace excepciones por parentesco cuando se trata de fraude y robo. Un delito es un delito. Lo cometa quien lo cometa. La madre de Megan empezó a llorar. Esto es injusto. Somos familia. Las familias no se demandan entre sí. Las familias tampoco se roban entre sí, respondí. Pero ustedes decidieron romper esa regla primero. Thomas miró su reloj. Tienen exactamente 2 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Cualquier objeto que pertenezca a la señora Crawford debe quedarse aquí. El agente supervisará el proceso para asegurarse de que no se lleve nada que no les pertenezca. ¿2 horas?, gritó Verónica. Eso es imposible. Tenemos niños, tenemos equipaje. Deberían haber pensado en eso antes de invadir la propiedad de otra persona, respondió el notario. Megan se me acercó con lágrimas en los ojos,
Pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pura rabia. «Vas a pagar por esto», me gritó. «Vas a pagar caro por humillarnos así. Robert, di algo, defiende a tu familia». Robert me miró con una expresión que nunca le había visto. No era amor, no era respeto, no era arrepentimiento, era resentimiento. Resentimiento puro. «Mamá, ¿de verdad vas a seguir con esto?» «Robert, ya seguí. Tú me trajiste hasta aquí. Pero somos familia». «¿Familia?», repetí despacio. «Familia invade casas. Familia roba joyas. Familia falsifica documentos médicos. Familia humilla a sus mayores en público. Nosotros solo querían robarme, y yo quiero justicia». Thomas cerró su carpeta. «Señoras y señores, tienen 2 horas. El reloj ya empezó». Observé cómo toda la familia de Megan corría hacia la casa como hormigas desesperadas, agarrando sus cosas, gritándose y culpándose unos a otros por el desastre. Pero yo me quedé de pie en mi jardín, viendo cómo el plan que habían creado para destruirme se desmoronaba. Eleanor Crawford había contraatacado y ganado la primera ronda. Las 2 horas más largas de mi vida pasaron como una película de drama familiar en cámara rápida. Desde el deck de mi casa recuperada, vi cómo la invasión que habían planeado tan cuidadosamente se venía abajo por completo. La madre de Megan fue la primera en quebrarse. Después de media hora de llorar y gritar, se sentó en las escaleras y se negó a ayudar a empacar. «Esto es culpa tuya, Megan», le gritó a su hija. «Me dijiste que todo estaba resuelto. Me dijiste que la vieja había aceptado todo». «Mamá, cállate y ayúdame a empacar», respondió Megan, metiendo ropa desesperadamente en bolsas de plástico. La vieja nos tendió una trampa. Actuó como una anciana indefensa y resulta que tenía abogados y dinero ahorrado. Verónica grabó todo el proceso con su teléfono, pero ahora ya no eran videos celebrando su nueva casa de playa. Eran videos de la humillación pública de una familia siendo desalojada legalmente como ocupante ilegal. «Esto se va a hacer viral», gritó mientras filmaba a su hermana empacando. «Todo el mundo va a saber cómo nos trataron. Van a ver qué clase de persona es esta señora». El policía le quitó el teléfono. «Señorita, ya le advertimos sobre grabar sin autorización durante un procedimiento legal. Si continúa, será arrestada por obstrucción a la justicia». Los niños corrían por la casa llorando y gritando, sin entender por qué tenían que irse del paraíso donde habían estado jugando. Uno de ellos, un niño de unos 8 años, se me acercó. «Señora, ¿por qué nos está echando? No hicimos nada malo». Se me rompió un poco el corazón. Los niños eran inocentes en todo esto. Los habían usado como peones en el plan de sus padres. «No los estoy echando porque hayan hecho algo malo», le expliqué con voz suave. «Les pido que se vayan porque esta es mi casa y su familia vino aquí sin pedirme permiso». «Pero mi mamá dijo que ahora era nuestra casa». «Tu mamá se equivocó». Megan oyó la conversación y se acercó furiosa. «No hables con mis hijos. No tienes derecho a confundirlos aún más». «No los estoy confundiendo. Tú los confundiste trayéndolos a una casa que no era tuya». «Esta casa es nuestra. Robert es su hijo. Los hijos heredan de sus padres». «Los hijos heredan cuando sus padres mueren, no cuando sus padres siguen vivos y sanos». «Ya estás vieja. ¿Para qué necesitas tanta propiedad a tu edad?». Thomas intervino. «Señora, cada comentario que hace sobre la edad de mi clienta está siendo documentado como evidencia adicional de discriminación por edad y abuso psicológico contra una persona mayor». Megan se calló de inmediato. Robert había estado llevando maletas a los coches en completo silencio, evitando mi mirada. Pero cuando faltaban solo 30 minutos para que venciera el plazo, por fin se acercó a mí. «Mamá, tenemos que hablar». «No queda nada que hablar, Robert». Sí queda. Mira,
Admito que las cosas se salieron de control, pero podemos arreglarlo. Podemos llegar a un acuerdo familiar sin involucrar abogados ni policía. ¿Qué clase de acuerdo? Tú te quedas la casa, por supuesto. Aceptamos que fue un error venir sin avisarte y, a cambio, tú retiras todas las demandas y lo de las joyas robadas. Devolveremos todo lo que se llevó por error. ¿Por error? Bueno, ya sabes, en la confusión de mudarnos, algunas cosas se mezclaron. Robert, ¿de verdad crees que voy a aceptar que robar las joyas de mi madre fue un error? Mamá, no fue robo, fue un malentendido. ¿Y el informe médico falso también fue un malentendido? Se quedó callado. ¿Y la solicitud de transferencia por incapacidad mental también fue un malentendido? Siguió callado. ¿Y humillarme públicamente llamándome parásito también fue un malentendido? Eso no fui yo, fue Megan. Pero tú estabas allí. Me viste siendo humillada por tu esposa en mi propia casa y no dijiste nada. Yo no sabía qué decir. Sabías exactamente qué decir, Robert. Sabías que debías defender a tu madre, pero elegiste quedarte callado para no contradecir a tu esposa. Megan estaba estresada, mamá. Tenía a toda su familia aquí. Los niños estaban inquietos y eso le daba derecho a insultarme en mi propia propiedad. Robert se desesperó. Está bien, Megan se portó mal, lo admito. ¿Qué más quieres que diga? Quiero que me digas la verdad. Quiero que admitas que planeaste robarme la casa usando documentos falsos. Quiero que admitas que me traicionaste por dinero. No te traicioné por dinero. Lo hice por mi familia. ¿Y yo qué soy, Robert? ¿No soy tu familia? Sí, eres mi familia. Pero Megan y los niños son mi responsabilidad principal ahora. Entonces tu responsabilidad principal ahora es robar a tu madre. No era robar. Era asegurar el futuro de mis hijos destruyendo el presente de quien te dio la vida. Robert se agarró la cabeza con frustración. Mamá, no entiendes. Tenemos gastos enormes. Los niños necesitan colegios privados, ropa, vacaciones. La casa de Megan necesita reparaciones. Trabajo día y noche, pero el dinero nunca alcanza. Y por eso decidiste que yo tenía que pagar tus cuentas con el trabajo de toda mi vida. Vives sola en un apartamento pequeño. No necesitas una casa de playa tan grande. Es un desperdicio. Ahí estaba. Por fin había salido la verdad. Robert no me había traicionado por amor a su familia. Me había traicionado porque pensaba que yo no merecía lo que había trabajado toda mi vida para conseguir. Un desperdicio, repetí despacio. Mamá, no lo dije en mal sentido. ¿Mis 30 años trabajando día y noche son un desperdicio? No, pero mi disciplina de ahorrar cada centavo para construir esta casa sí es un desperdicio. Mamá, por favor. ¿Mi sacrificio de criarte sola después de enviudar es un desperdicio? ¡Ya basta!, explotó Robert. Siempre es lo mismo contigo, siempre recordándome todo lo que sacrificaste, siempre haciéndome sentir culpable por tener mi propia vida. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Megan dejó de empacar para escuchar. Ahí está la verdad, dije con una calma que me sorprendió. No me traicionaste por dinero. Me traicionaste porque mis sacrificios por ti se convirtieron en una carga psicológica que no podía soportar. Yo no dije eso. No necesitabas decirlo, lo acabas de gritar. Robert se quedó allí respirando con fuerza, la cara roja de vergüenza y rabia. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, hijo?, le pregunté. Si me hubieras pedido ayuda directamente, te habría ayudado. Si me hubieras dicho que tenías problemas financieros, habríamos encontrado una solución juntos. Pero preferiste conspirar a mis espaldas, humillarme públicamente,
e intentar robarme usando la ley. ¿Por qué, Robert? ¿Por qué elegiste el camino más cruel? Porque sabía que dirías que no. ¿Cómo lo sabías si nunca me lo pediste? Porque siempre has estado muy apegada a tu dinero, muy controladora con el trabajo de tu vida. ¿Controladora? Robert, yo pagué tu universidad, te compré tu primer coche, te presté la entrada para tu casa, te he ayudado económicamente decenas de veces en tu vida adulta, pero siempre con condiciones, siempre recordándome que era tu dinero, que era tu sacrificio. Por fin lo entendí todo. Robert no me había traicionado por codicia, me había traicionado por orgullo. Su orgullo de hombre no soportaba seguir dependiendo económicamente de su madre anciana. ¿Sabes qué, Robert?, dije al final. Tienes razón. Debí haberte obligado a ser más independiente cuando eras joven. Debí haberte dejado resolver tus propios problemas en vez de rescatarte siempre. Pero ya es tarde para cambiar el pasado. Y ahora vas a tener la oportunidad de ser completamente independiente, porque a partir de ahora vas a resolver todos tus problemas financieros sin mi ayuda. Thomas miró su reloj. Señores, les quedan 10 minutos. La estampida final fue caótica. Megan gritando órdenes, los niños llorando, Robert cargando las últimas maletas con una expresión de derrota total. Cuando por fin estaban todos en sus coches, Megan bajó la ventanilla y me gritó una última amenaza. Esto no se ha acabado, vieja amargada. Vamos a apelar. Vamos a demostrar que estás loca. Adelante, respondí con calma. Mi abogado las estará esperando. Los coches se fueron levantando polvo en mi entrada. Robert fue el último en irse. Me miró por el retrovisor, pero yo ya le había dado la espalda. Thomas se acercó. ¿Cómo se siente, señora Crawford? Cansada, respondí con honestidad. Pero libre. Libre de tener que fingir que somos una familia feliz. Libre de excusar la traición con amor maternal. Libre de fingir que esto se puede arreglar con perdón y olvido. El policía se despidió. El notario terminó sus documentos. Thomas me entregó las llaves de mi propia casa. Señora Crawford, su casa ha sido recuperada oficialmente. Subí los escalones de mi terraza y me senté en mi silla favorita. Por primera vez en una semana, estaba sola en mi propio hogar, pero el acto final de esta obra todavía estaba por llegar. Una semana después del desalojo, mi casa de playa había recuperado su paz original. Había contratado un servicio de limpieza profesional por $700 para borrar cualquier rastro de la invasión. Los olores extraños habían desaparecido, las manchas se habían ido, y mis muebles habían vuelto a su lugar correcto. Pero la verdadera justicia apenas comenzaba. Thomas me llamó el viernes con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en semanas. Señora Crawford, tengo algunas actualizaciones importantes. El médico que firmó el informe falso de demencia ha sido suspendido por el colegio médico. La investigación reveló que había firmado al menos 12 informes similares a cambio de dinero en efectivo. Y las consecuencias legales para Robert y Megan. Esa es la mejor parte. El fiscal decidió proceder con cargos penales por fraude patrimonial y conspiración. Ya no es solo un asunto civil. Ahora es un caso penal. ¿Qué significa exactamente eso? Significa que podrían enfrentar cárcel si son declarados culpables. Y también significa que los honorarios legales que han tenido que pagar han sido enormes. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era Verónica, la hermana de Megan, llorando por teléfono. Eleanor, por favor, tenemos que hablar. Megan está desesperada. Robert ya ha gastado más de $15,000 en abogados y el proceso legal ni siquiera ha terminado. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?
Nosotros queremos disculparnos. Queremos arreglar las cosas. ¿Quieren arreglarlas o necesitan que retire las demandas porque se están quedando sin dinero? Señora, por favor. Megan tiene hijos que mantener. Robert podría perder su trabajo si esto se hace público en su oficina. Ella debió pensar en sus hijos antes de planear robarme. Y Robert debió pensar en su trabajo antes de falsificar documentos médicos. Pero ya recuperaste tu casa. Ya ganaste. ¿Por qué seguir castigándonos? Porque recuperar mi casa no borra la humillación. No devuelve las joyas robadas. No elimina el daño psicológico de ser traicionada por mi propio hijo. Podemos devolver las joyas. Están en casa de mi mamá. ¿Las joyas que tomaron por error? ¿Las joyas que robaron accidentalmente en la confusión de la mudanza? Señora, por favor. Verónica, dile a tu hermana que si quiere hablar conmigo, puede venir aquí en persona y traer todas las joyas robadas. Colgué, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. La satisfacción venía de ver cómo el plan que habían diseñado para destruirme se desmoronaba. La tristeza venía de saber que mi relación con Robert probablemente había terminado para siempre. 2 días después, Megan apareció en mi puerta. Vino sola, sin Robert, con una bolsa en la mano y los ojos hinchados de llorar. Eleanor, vine a devolverte tus cosas y a pedirte perdón. Pasa. Se sentó en mi sala como una niña regañada. Puso la bolsa sobre la mesa y empezó a sacar mis joyas una por una. Aquí están los pendientes de perlas. Aquí está el reloj de oro. Aquí están las monedas de plata. Y aquí está el collar que yo también, quiero decir, que nosotros también tomamos por error. Por error. Señora, la verdad es que las tomé, pero no era para robarlas. Era para venderlas. Necesitábamos el dinero con urgencia. Nosotros tenemos muchas deudas. Robert perdió dinero en unas malas inversiones el año pasado. Vamos atrasados con la hipoteca. Las tarjetas de crédito están al máximo y los niños necesitan escuela. ¿Y por eso decidiste robarme? No era robar. Era pedir tu ayuda indirectamente invadiendo tu casa y humillándote públicamente. Megan empezó a llorar. Eleanor, admito que me comporté mal, muy mal, pero estaba desesperada cuando Robert me dijo que tenías esta casa preciosa y que casi nunca la usabas. Yo pensé que quizá podríamos usarla mientras tú no estabas. Nunca quise quitártela. Solo quería usarla cuando no estuvieras aquí. Y luego, cuando vimos lo caro que era mantener 2 casas, pensamos que quizás sería mejor que la casa estuviera oficialmente a nombre de Robert para evitar problemas legales en el futuro. Problemas legales, Megan. Tú creaste los problemas legales falsificando documentos médicos. Esa fue la idea del abogado barato que consultamos. Nos dijo que era la forma más rápida de transferir una propiedad dentro de la familia. ¿Un abogado les recomendó cometer fraude? Dijo que no era fraude si era entre familia directa. Me quedé en silencio un momento, procesando el nivel de ignorancia y ingenuidad que habían demostrado. Habían arruinado sus vidas financiera y legalmente porque siguieron el consejo de un abogado corrupto de 5ª categoría. ¿Dónde está Robert?, pregunté. Él no quiso venir. Dice que ya no eres su madre. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba, pero también confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Dice que ya no soy su madre? Sí, dice que una madre de verdad no demandaría a su propio hijo, que elegiste el dinero en vez de la familia. ¿Y tú qué piensas, Megan?
Yo, yo creo que nosotros empezamos todo esto, pero también creo que tú fuiste demasiado lejos. Podríamos haberlo resuelto como familia sin abogados ni policía. ¿Cómo podríamos haberlo resuelto como familia si nunca me dijiste la verdad? Si me mentiste, me engañaste y planeaste robarme a mis espaldas. Pero somos familia. Las familias perdonan. Las familias se respetan, Megan, y tú me faltaste al respeto de todas las maneras posibles. Megan se secó los ojos y me miró directamente. ¿Qué tengo que hacer para que retires las demandas? ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Quiero que Robert venga aquí en persona y me pida perdón. No a ti, no por teléfono. Quiero que venga y me mire a los ojos y admita todo lo que hizo mal. No vendrá. Es demasiado orgulloso. Demasiado orgulloso para pedir perdón a su madre, pero no demasiado orgulloso para intentar robar a su madre. Él también se siente traicionado por ti, Eleanor. Traicionado porque te defendiste de sus ataques. Traicionado porque elegiste abogados en vez de familia. Me reí. No pude evitarlo. Me reí con una risa amarga que me salió del alma. Megan, ¿de verdad crees que elegí abogados sobre la familia? Eso no fue lo que pasó. Elegí justicia sobre traición. Elegí dignidad sobre humillación. Elegí verdad sobre mentiras. Pero éramos familia. Familia. Las familias se cuidan. Tú intentaste destruirme. Megan se levantó para irse. Entonces, no hay forma de arreglar esto. La forma de arreglarlo era no hacerlo desde el principio. Después de que se fue, me senté en mi terraza, viendo el atardecer sobre el mar. Las olas chocaban contra la orilla con su ritmo eterno, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en tierra. Una semana después, Thomas me llamó con la noticia final. Señora Crawford, Robert y Megan aceptaron un acuerdo con la fiscalía. Van a pagar una multa de $25,000. Cada uno hará 200 horas de servicio comunitario y estarán en libertad condicional por 2 años. ¿Nada de cárcel? No, pero tendrán antecedentes penales permanentes. Y el informe falso del médico ha sido oficialmente anulado. Su capacidad mental queda completamente limpia ante la ley. ¿Y los honorarios legales? Han gastado más de $30,000 en abogados defensores. Entre las multas y los honorarios, les costó más de $50,000 intentar robarle la casa. $50,000. Casi la mitad del valor de mi casa. Habían perdido más dinero intentando robarme de lo que habrían ganado si lo hubieran logrado. Esa noche, sola en mi hogar recuperado, hice balance de todo lo ocurrido. Había perdido a mi hijo. Esa era la verdad más dolorosa. Robert había elegido el resentimiento en vez del arrepentimiento, el orgullo en vez del perdón. Pero yo había ganado algo más valioso, mi dignidad, mi independencia y la confirmación de que Eleanor Crawford seguía siendo una mujer fuerte e inteligente, capaz de defenderse de cualquier amenaza. Mis 70 años no me habían convertido en una anciana indefensa. Me habían convertido en una mujer sabia, con recursos, contactos y la determinación de proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Al mes siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho: contratar a una empleada de hogar a tiempo parcial para que cuidara la casa cuando yo no estuviera. No porque no pudiera hacerlo yo misma, sino porque quería asegurarme de que nadie pudiera volver a invadirla sin que yo lo supiera. También cambié todas las cerraduras, instalé cámaras de seguridad y actualicé mi testamento para dejar la casa a organizaciones benéficas en lugar de a Robert. Si él quería independencia financiera total, la iba a tener. 6 meses después, recibí una carta de Robert. Una carta, no una llamada. Ni siquiera tuvo el valor de hablar conmigo directamente. Mamá, espero que estés bien. Los niños preguntan por ti. Megan y yo hemos aprendido la lección. Tal vez algún día podamos volver a ser una familia. No respondí la carta.
Las familias verdaderas no se traicionan por dinero. Las familias verdaderas no humillan a sus mayores. Las familias verdaderas no planean robos usando documentos falsos. Robert había decidido que el dinero era más importante que su madre. Yo había decidido que mi dignidad era más importante que su perdón. Cada uno vivió con las consecuencias de sus decisiones. Yo viví en mi casa de playa, libre, independiente y en paz. Ellos vivieron con deudas, antecedentes penales y la vergüenza social de haber intentado estafar a una mujer de 70 años. La justicia silenciosa triunfó, y el Eleanor Crawford demostró que subestimar a una mujer mayor era el error más caro que alguien podía cometer.